La palabra de Dios en esta hora vamos a estar abriendo en la carta a los Gálatas en el capítulo 6. Vamos a estar reflexionando en una porción que es bastante conocida. Gloria sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 6, el verso 7. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a los amigos y hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales. Paz de Cristo a cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando en estos próximos minutos acerca de esta porción bíblica. Gálatas capítulo 6, el verso 7. Cuando todo lo tengamos me dicen amén. Amén. Gálatas capítulo 6, el verso 7. Gloria sea el nombre de Jesús. Gracias por el esfuerzo, gracias por estar acá, mis amados hermanos. Y sobre todo, cada vez que nos dirigimos a la casa de Dios, es para bendecir y exaltar a nuestro Dios. Expresar gratitud por todas las bendiciones, por todos los favores que Él hace en cada una de nuestras vidas. Amén, hermanos. Gálatas capítulo 6, verso 7, dice la palabra en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra, Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre, aquí está incluyendo a las damas también, sembrare, eso también segará. Otra porción o otra versión de Biblia, en vez de dice segar, dice cosechará. Lo repetimos una vez más. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Vamos a orar para que el Señor continúe bendiciendo esta palabra y que podamos entender un poco más. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia en esta hora. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Dios de gloria, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor. Padre mío, Señor, gracias por la vida, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. También gracias por las cosas que aparentemente no nos benefician, pero tú sabes por qué ha ocurrido. En el nombre precioso de Jesús, te amamos y te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Tengan la bondad de sentarse, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, en esta mañana vamos a hablar bajo el tema las consecuencias. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a estar hablando acerca de las consecuencias. Déjame decirte, amados hermanos, que todo lo que nosotros hacemos o hagamos en un futuro, si Dios nos concede vida, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en un futuro, sea bueno o sea malo, va a traer consecuencias. Consecuencias para nosotros, consecuencias para los que están a nuestro alrededor, es decir, para nuestra esposa, la esposa para su esposo, para los hijos, para los que viven en casa y para todos los que nos rodean. Van a haber consecuencias, tanto consecuencias buenas como consecuencias malas. Y quiero narrarte un poquito o leerte un poco acerca de la historia de dos jóvenes que nacieron en una iglesia cristiana. Vamos a usar los nombres de Juan y María para no hablar de los nombres reales de estos jóvenes, porque es una historia que ha ocurrido y se dio hace algún tiempo atrás. Pero quiero hablarte un poco acerca de esta historia donde dice que Juan y María eran dos jóvenes que nacieron en el hogar cristiano y ellos crecieron en la iglesia y por lo tanto conocían la palabra de Dios, conocen cómo fluye, cómo se da el ambiente dentro de la iglesia. Estos jóvenes tenían posiciones de liderazgo dentro de la iglesia, pues ellos eran simplemente hermanos y amigos en Cristo Jesús. Pero cuando menos lo esperaron, estos jóvenes pues sencillamente por alguna razón empezó a mantener o a tener alguna relación amorosa entre ellos, cuando eran sencillamente amigos y hermanos en Cristo Jesús. Eran muy considerados tenidos
en alta estima delante del pastor, delante de los hermanos, delante de las hermanas de la iglesia, pero de repente, como digo, de repente comenzaron a tener una relación de tipo amorosa. Nadie sabía, nadie se daba cuenta que estaban teniendo una relación amorosa. Ellos continuaban teniendo o desempeñando sus privilegios que tenían dentro de la iglesia, puesto nadie se había percatado, se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban allí teniendo su relación amorosa, pero al mismo tiempo sirviendo en las cosas de Dios. De repente, con el paso del tiempo, la chica, la joven, comenzó a manifestar síntomas como que estaba embarazada. De repente ya ahora fue un escándalo grande en esa congregación, y no voy a mencionar el nombre de esa congregación por respeto, pero fue un escándalo grande porque ahora dos jóvenes que se criaron, que se educaron, que estaban allí sirviendo en la iglesia con privilegios, que eran tenidos en alta estima, ahora todo el mundo o la congregación en este caso se estaba dando cuenta que ellos habían iniciado una relación sentimental y amorosa, y que ahora la muchacha estaba embarazada. Al final, pues, el pastor no le quedó otra alternativa, pues, que ponerles algún tipo de disciplina, es decir, quitarle los cargos para mientras ellos podían resolver su vida ante la presencia de Dios. Porque déjame decirte, amado hermano, que cada vez que alguien falla, cada vez que alguien peca, no peca contra el hombre, peca contra Dios, pecamos contra nuestro Dios. Aquellos jóvenes continuaron congregándose, y día con día ellos llegaban allí cuando era momento de orar, de buscar la presencia de Dios en el altar. Allí estaban de rodillas los dos jóvenes llorando delante de la presencia de Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole al Señor que los perdonara, que los limpiara por haber hecho lo que habían hecho, por haber caído en el pecado llamado fornicación. Allí estaban llorando en todos los cultos, incluso en horas en las cuales no había servicio, pero siempre hay hermanos que pueden estar en el templo limpiando o haciendo cualquier otra actividad. Ellos llegaban en esas horas y buscaban el altar y empezaban a llorar delante de la presencia de Dios, a decirle: Señor, perdónanos, Señor, límpianos, Señor, purifícanos. Allí se miraban aquellos jóvenes y verdaderamente se miraba en ellos un arrepentimiento genuino, que ellos estaban arrepentidos por lo que habían hecho. Pasó sucesivamente el tiempo y ellos sencillamente, creo que tal vez por la intensidad o por la forma con la cual ellos buscando, valga la redundancia, buscando al Señor, pidiendo ese perdón, tal vez ellos pensaban de que de alguna manera, si ellos se acercaban a Dios y obtenían el perdón de Dios, tal vez Dios iba a borrar las consecuencias que iban a venir o que se estaban dando a causa de lo que ellos habían hecho. Déjame decirte, amados hermanos, que ellos no se sentían que estaban preparados para esta realidad o nueva realidad que ahora estaban enfrentando. Ellos pues tuvieron que optar por casarse para tratar de hacer las cosas mejor, de hacerlo de una mejor manera, correctamente delante de Dios. Pero así ellos en el fondo no se consideraban que estaban listos y preparados, pero ellos continuaban orando y continuaban gimiendo y continuaban ayunando y continuaban buscando la presencia de Dios, pidiendo que Dios les limpiara. Y déjame decirte, amado hermano, que Dios, desde el momento que una persona viene con un corazón contrito y humillado, cuando alguien viene y se arrepiente de corazón, se arrepiente verdaderamente delante de la presencia de Dios, Dios perdona, mi amado hermano, Dios limpia, Dios purifica, Dios sana todo lo que nosotros tenemos malo. Pero también hay algo bien cierto, y es que muchas veces quizás es donde el ser humano, es donde la iglesia de Dios, es donde las personas muchas veces podemos pasar por alto, y son las consecuencias del pecado, las consecuencias de tomar malas decisiones. Estos jóvenes habían servido a la iglesia toda su vida prácticamente.
tenían privilegios, tenían cargos, tenían una posición muy buena delante de la congregación. Se vieron involucrados en una situación amorosa y ahora vienen las consecuencias de practicar aquello que no era saludable delante de la presencia de Dios. No porque estamos hablando de que estamos en contra de una relación entre un hombre y una mujer, no se trata de eso, sino más bien que lo ideal, lo idóneo hubiera sido que se hubieran casado primero para luego empezar a tener ese tipo de relación. Mas sin embargo, estos jóvenes ahora estaban enfrentando una situación, un bebé que venía en camino. Ellos estaban deseando el perdón de Dios, pero se les olvidaba que el pecado trae consecuencias negativas, consecuencias devastadoras, consecuencias que muchas veces posiblemente no vamos a estar preparados. Dios perdona cada una de nuestras iniquidades, cada una de las cosas que nosotros hacemos, amados hermanos, pero también hay algo bien cierto, y es que siempre van a quedar consecuencias del pecado. Ahora, en Efesios capítulo 5, mire lo que la palabra de Dios nos dice allá delante de Gálatas. En Efesios capítulo 5, el verso 15 al verso 17. Efesios capítulo 5, el verso 15 al verso 17. Efesios, carta del apóstol Pablo a la iglesia ubicada en Éfeso, en el capítulo 5, el verso 15 al verso 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Me regreso al verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, las consecuencias son el producto de todas las decisiones que nosotros tomamos. Cada vez que nosotros tomamos cualquier decisión, por pequeña, por grande, por insignificante que pueda parecer, va a tener consecuencias sobre nuestra vida. Va a repercutir sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia y sobre todo aquellos que nos rodean. Cuando estos jóvenes cayeron en pecado, tal vez nunca se imaginaron las consecuencias que vendrían a causa de ese pecado. Y déjame decirte, amado hermano, que posiblemente muchas personas hoy en día podrán estar pensando, podrán estar creyendo que pueden hacer o tomar todas las decisiones habidas y por haber, y que sencillamente no va a ocurrir nada. Pero no es así, amados hermanos. Al contrario, sabemos que el Señor nos invita a tratar de aprovechar bien el tiempo, a que miremos cómo estamos caminando, porque el Señor se está anticipándonos, diciéndonos que de acuerdo a las decisiones que nosotros tomemos, así serán las consecuencias que van a venir. Otro ejemplo que nosotros podemos ver y lo encontramos en la palabra de Dios, vaya conmigo a segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, encontramos otra historia muy parecida a lo que acabamos de hablar, de la historia de Juan y María. Es muy parecida a la historia, solo que en este caso estamos hablando de un rey llamado David y de una mujer llamada Betsabé. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, el verso 1 al verso 5. Ahora la historia cambia. Ahora es un hombre llamado David, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, aquel que era conforme al corazón de Dios, y una mujer llamada Betsabé. Segundo de Samuel, capítulo 11,
el verso 1 al verso 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, es decir, en su casa. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado en la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Es decir, estaba casada la mujer. Verso 4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Verso 5. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Vamos a dejarlo hasta ahí. El rey David no fue a la guerra, envió a todos sus generales, todos sus soldados, a que fueran a la guerra, y él decidió quedarse en casa. En una tarde sale a la terraza del palacio y puede visualizar que a lo largo hay una mujer que se está bañando. Y esa mujer era muy hermosa, dice la palabra de Dios. Esa mujer se llamaba Betsabé. David empieza a enviar personas para ver cómo se llama esa mujer, puesto que él no sabía quién era. Y en efecto le llevan toda la información, le dicen: esa mujer se llama Betsabé, esa mujer es casada, su esposo se llama Urías. Pero parece que a David no le importa el hecho de que la mujer está casada. Al final, él es el rey, él es el mandamás, él es la máxima autoridad en el pueblo o en la nación de Israel. Así que sencillamente él puede hacer lo que bien le venga en gana. Dice la palabra de Dios que David, en el verso 5, donde en el verso 4, dice que David mandó a traer a esa mujer y se acostó con ella prácticamente, la tomó por mujer. Y luego al final del verso 4 dice que luego ella se purificó de su inmundicia. Es decir, la misma Betsabé sabía que lo que acababa de cometer con David era un acto pecaminoso. Era algo terrible delante de la presencia de Dios. No solamente porque lo estaba haciendo con David, sino porque sencillamente ella era una mujer casada. Ahora, sé que podrán venir comentarios que pueden decir: pero ¿qué podía hacer ella si sencillamente ella lo único que estaba haciendo es obedeciendo la voz del rey? Pero también hay muchos comentarios que pueden decir: pero pudo rehusarse. Mas sin embargo parece que se dio fácilmente, y no vamos a entrar en detalle en ese aspecto. El punto del cual estamos hablando en este momento es que desde el momento que David decide tomar a esta mujer, hermano, decide tomarla como mujer, dice el verso 5 que ella quedó embarazada y le mandó a decir a David que estaba embarazada. Entonces ahora podemos ver las consecuencias del pecado de David. Podemos ver las consecuencias. Ahora esta mujer está embarazada. Ahora allí mismo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, del verso 15 al verso 18, vamos a ver cómo Dios envía a un profeta para amonestar, para exhortar a David y hacerle ver que prácticamente lo que él ha cometido es un acto terrible delante de los ojos de Dios. Porque David no solamente tomó a Betsabé como mujer, sino que al marido, al esposo de Betsabé, lo mandó al frente de la batalla para que prácticamente lo matara. Es decir, es como que si David literalmente haya matado al esposo de Betsabé para quedarse con Betsabé. Porque dice la Biblia que ahora Betsabé estaba encinta, estaba embarazada. Mire lo que dice 2 de Samuel capítulo 12, el verso 15 al verso 18. Mire lo que dice. Estamos hablando de las consecuencias que muchas veces las queremos evitar, las queremos evadir, pero allí están las consecuencias.
Segundo de Samuel 12:15 dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Es decir, el niño que tuvo Betsabé con David, dice la palabra de Dios que Dios mismo lo hirió con una enfermedad. Verso 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Oiga, qué tremendo. Cuando David se da cuenta que el niño está enfermo, empieza a orar, empieza a pedir misericordia, empieza a mostrar un arrepentimiento, empieza no solamente a orar, sino también a ayunar por la situación que estaba aconteciendo. El verso 17 dice, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos. Es decir, David no solamente estaba orando, no solamente estaba ayunando, estaba tirado en el piso, clamando misericordia a Dios. Estaba allí tirado, diciendo, Señor, perdona. Señor, límpiame. Señor, yo he pecado. ¿Qué culpa tiene este niño que acaba de nacer? ¿Por qué ahora él está enfermo? Hermanos, porque cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos a Dios, van a venir consecuencias de ese pecado, mi hermano. Ahora David está allí ayunando, está allí humillado delante de la presencia de Dios. El verso 18. Mire lo que dice la palabra. Al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si decimos que el niño está muerto? Note bien, al séptimo día el niño murió. Significa que David estuvo 7 largos días postrado, humillado delante de la presencia de Dios, clamando que Dios se compadeciera y pudiera restaurar la vida de ese pequeño. En el verso 18 podemos ver cómo ese niño murió al séptimo día. Y la gente, los criados de David, los que le ayudaban a él allí, estaban temerosos porque decían, no se quiere levantar de ahí. Ahora si le decimos que el niño ha muerto, sencillamente este hombre le va a dar, capaz le da un infarto o algo parecido. Pero allí estaba David clamando la misericordia de Dios. Y en estos ejemplos, amados hermanos, es donde nosotros podemos ver que la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre y la mujer siembra, eso también va a cosechar. David sembró pecado, sembró iniquidad, sembró o hizo un acto malo y perverso delante de la presencia de Dios, porque no solamente tomó a Betsabé, sino que mandó a matar al esposo de Betsabé para quedarse con ella, y ahora él está cosechando lo que había sembrado. Ahora, yo sé que nadie quiere hablar de las consecuencias, pero está, hermanos. Las consecuencias están. Por ejemplo, imagínese usted, amado hermano, que un agricultor va y siembra caña de azúcar. Un ejemplo, este agricultor va y siembra caña de azúcar. Y ahí al pasar los días, bueno, dice él, pues sencillamente cambia de parecer y ahora ya no quiere caña de azúcar, ahora quiere que sea maíz. Pero ¿cómo puede hacerse eso, amado hermano? Desde el momento que él sembró caña de azúcar, pues por lógica va a cosechar caña de azúcar. Ahora él no puede arrepentirse y decir, bueno, ya no quiero la caña de azúcar, sencillamente quiero maíz. O imagínese, amado hermano, que una persona toma una manzana, la corta por la mitad y dice, me voy a comer esta manzana. Pero cuando se la va a llevar a su boca, ya la manzana partida por la mitad se arrepiente y dice, no, pues ya no quiero manzana, mejor quiero naranja. ¿Será que puede agarrar las dos mitades de la manzana, juntarlas una vez más
para que la manzana esté o quede como al principio cuando la tomó? Por supuesto que ya no se puede hacer, amados hermanos. Estamos hablando de las consecuencias. Las consecuencias están allí cada vez que nosotros decidimos hablar, mirar, oír, caminar, actuar de una forma incorrecta, sabiendo delante de la presencia de Dios van a ocurrir consecuencias que posiblemente no nos van a gustar, pero van a ocurrir, amados hermanos. Y es por eso que nosotros debemos de mirar por cada uno de nosotros cada día cómo andamos delante de la presencia de Dios. Primera de Corintios capítulo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 6, el verso 12. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 12. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6, el verso 12. A Dios sea toda la gloria. Dice el Señor en su palabra, Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 12. Mire lo que dice el Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo vamos a repetir. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia ubicada en Corinto, y él dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Es decir, amados hermanos, nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos con nuestra vida, con nuestra esposa, las esposas con su esposo, con nuestros hijos. Nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos, pero no todo nos conviene, no todo nos es lícito. ¿Por qué? Porque vienen consecuencias a causa de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Imagínate, amado hermano, te voy a poner este ejemplo para que podamos entender un poco más de lo que son las consecuencias. Que las consecuencias van a venir, querramos o no querramos, van a venir. Por ejemplo, imagínate, amado hermano, que una persona viene, se va a un bar, a una cantina y empieza a tomar, empieza a emborracharse, empieza a tomar y a tomar. Ok, ahora está borracho, está embriagado, como se dice comúnmente. Ok, pero esa persona en un determinado hora de la noche o del día, alguien se le acerca y le empieza a hablar del Señor Jesucristo. Y le empieza a hablar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora esta persona se siente compungida, siente que le ha fallado a Dios, siente que ha pecado a Dios. Y viene esta persona, se arrodilla y empieza a pedirle perdón al Señor. Empieza a decirle: Señor, perdóname, yo sé que tomar o emborracharme, eso no te agrada a ti. Y llora delante de la presencia de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿será que Dios le perdona o no le perdona? Pues sencillamente Dios le perdona porque este hombre se ha arrepentido de corazón. Ahora viene la otra pregunta: ¿será que por el hecho que Dios le perdonó por todo lo que está haciendo, el siguiente día, cuando él se despierte, no va a tener una cruda o una resaca, como comúnmente se conoce? ¿Será que no? Que Dios, desde el momento que le perdonó, entonces ahora Dios dice: te perdono, te limpio, te purifico y te voy a quitar la resaca también. No vas a tener nada de eso. No, amados hermanos, Dios no trabaja de esa forma. Dios perdona, limpia y purifica, pero las consecuencias de nuestros pecados somos nosotros las que las vamos a tener que cosechar. Somos nosotros los que las vamos a tener que vivir en carne propia, porque Dios es un Dios justo, amados hermanos. Él no puede dar por inocente al culpable, declara su palabra. Él es un Dios justo. Él ya hizo la gran parte que nosotros no podíamos realizar. Él vino a morir en la cruz del Calvario, amados hermanos. Nuestro Señor pagó un precio muy alto para que nosotros ahora podamos venir delante de su presencia arrepentidos, y ahora Él nos limpia, nos purifica, pero nosotros vamos a tener
que pagar o pasar el proceso de pagar lo que son las consecuencias de nuestros pecados, las consecuencias de nuestras malas decisiones. Por eso estaba mencionando y sigo mencionando y lo voy a seguir mencionando, que debemos de realmente fijarnos cada uno de nosotros de cómo estamos viviendo nuestra vida delante de la presencia de Dios. Porque a la medida que nosotros estamos pasando por alto el arrepentimiento, la gracia de nuestro Dios, sencillamente lo que estamos haciendo es prolongando más y más las consecuencias que van a venir a causa del pecado que estamos cometiendo. Es decir, amados hermanos, entre más tiempo pasa y una persona no se arrepiente, no viene a los pies de Cristo, no permite que el Señor le cambie, significa que esos pecados se están acumulando y las consecuencias de estos pecados ahora son mayores. Ahora sencillamente esa persona se va a pasar un tiempo donde posiblemente va a decir: bueno, pero ¿qué está pasando? Yo ya vine a los pies de Cristo, yo ya me arrepentí, yo ya le pedí perdón al Señor. ¿Por qué me está pasando todo lo que está pasando? Sencillamente porque el Señor ya nos perdonó, el Señor ya nos limpió, pero hay consecuencias que han quedado a raíz de nuestras malas decisiones. Así como esta pareja de jóvenes, Juan y María, ellos le pidieron perdón a Dios y Dios los perdonó, pero las consecuencias del pecado, ahora en este caso es un bebé el que vino como consecuencia del pecado de ellos. Dios no va a matar a ese bebé para que esos muchachos ahora tengan su conciencia realmente tranquila. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Dios obra para purificarnos a nosotros, pero hay consecuencias que van a ocurrir y nosotros debemos de nuestra vida diaria realmente autoexaminarnos acerca de lo que queremos hacer con nuestra vida, de lo que nosotros queremos verdaderamente, porque van a venir consecuencias que posiblemente no nos van a avisar, posiblemente no nos van a fascinar. Sencillamente vamos a estar allí como que ¿de dónde salió esto? ¿De dónde apareció esto otro? Es que hay cosas que sencillamente van a estar allí como producto de una consecuencia de lo que nosotros hicimos. Romanos capítulo 6, mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, el verso 23. Romanos capítulo 6, el verso 23. Romanos capítulo 6, el verso 23, dice el Señor en su palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Y le voy a decir algo, mi amado hermano. Y creo que es aquí donde la mayoría nos equivocamos. Digo, nos equivocamos. La gente se equivoca. ¿Qué pasa cuando una persona peca? Bueno, la palabra de Dios dice: la paga del pecado es muerte. Es decir, la consecuencia del pecado es la muerte. Es la muerte. Ok, ahora, ¿pero qué pasa? Todos pecamos, todos fallamos. Y muchas veces la gente está pecado tras pecado, falta tras falta, y aparentemente nadie muere, ¿verdad? Entonces la gente o las personas muchas veces pueden llegar a pensar: bueno, yo peco, puedo mentir, puedo hacer esto, puedo hacer otro, puedo hacer aquí, y como que no me pasa nada. Bueno, físicamente no pasa nada, aparentemente no pasa nada, porque ese fue lo que ocurrió en el principio con Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando el enemigo le dijo: coman de ese fruto y ustedes no van a morir. Y en efecto, cuando ellos probaron ese fruto, ellos no murieron. Físicamente no murieron, pero espiritualmente sí murieron.
Porque antes que Adán y Eva no habían comido ese fruto, ellos no morían físicamente. Ellos podían vivir eternamente. Pero después que comieron el fruto viene a simbolizar después que ellos, no es el fruto, sino cuando ellos desobedecieron a Dios y por lo tanto el pecado entró en sus vidas. Ahora que el pecado entró en sus vidas, la muerte ahora fue aplicada para ellos. Ellos no morían físicamente, ellos iban a vivir eternamente. Incluso no sabemos cuántos años de vida tenían ellos allí en el huerto del Edén cuando sucedió esa tragedia. Entonces, lo que estoy mencionando es, hermanos, que como ellos no murieron físicamente, entonces muchas veces la gente puede decir, yo puedo pecar y no me pasa nada porque no muero. Físicamente no nos pasa nada, aparentemente, lo voy a poner entre comillas, aparentemente no nos pasa nada, pero espiritualmente, delante de los ojos del que todo lo ve, del que no hay nada oculto, él sabe que algo se rompió, él sabe que las cosas ya no son iguales. Ejemplo, ¿cuántos se han hecho una herida, una cortada? Levante la mano, ¿usted se ha cortado alguna vez? Ok. Porque cuando nos hacemos esa cortada, podemos curarla y todo, y bueno, y aparentemente se sella. La cicatriz se sella, ¿verdad? La herida, perdón, se sella. Pero ¿qué pasa? Queda una cicatriz. Entonces, si bien es cierto, yo puedo decir, oh, estoy curado, ya me sané, ya la cicatriz ya se cerró. Sí, yo puedo decir que estoy sano, pero hay una consecuencia de que allí ocurrió algo. Y eso es lo que pasa con la vida de nosotros como pueblo de Dios. Cada vez que pecamos, cada vez que fallamos a Dios, allí queda una seña, allí queda una cicatriz. Esa cicatriz se llama consecuencia de lo que nosotros hicimos mal delante de la presencia de Dios. Y esa consecuencia, amados hermanos, es algo que Dios está tratando de que la evitemos, de que la humanidad entera no pase por ahí, porque sabe que a medida que el hombre está pecando y sigue pecando y sigue pecando, entonces, digamos, un hombre viene y comete 5 pecados. Entonces, por cada uno de los pecados, la paga, la consecuencia es la muerte. Entonces, cometió 5 pecados, ahora tiene 5 consecuencias por cada pecado. Ahora a esta persona se le está acumulando cada falta, cada transgresión. Y ahora el Señor está diciendo, va a llegar un momento donde sencillamente la gracia y la misericordia de Dios ya no puede contener más la vida de una persona, porque el ser humano sencillamente continúa pecando y no quiere dejar de pecar. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de nuestro Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como muchas veces no morimos físicamente, por eso es que la gente continúa pecando. Por eso es que las personas pueden seguir haciendo tantas cosas. Y jamás, amados hermanos, debemos pensar que nosotros podemos pecar y hacer todo lo que queramos y venir, nos arrepentimos y tranquilo, ya no pasó nada, Dios me perdonó, Dios me limpió. Pero las consecuencias de todas esas malas decisiones, las consecuencias de todos los pecados, ahora vamos a tener que pagar. Ahora vamos a tener que sufrir aquellas consecuencias. O usted no me dejará mentir, porque al pueblo de Israel, estoy hablando del Israel, ¿por qué al pueblo de Israel le ha ido tan mal en toda la historia? ¿Por qué? ¿Será que Dios es tan mal? ¿Será que Dios es un Dios que no se compadece de su pueblo Israel? ¿Por qué al pueblo de Israel le ha ido tan mal? Porque cuando revisamos el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel, pecado tras pecado tras pecado, venía a Dios, los perdonaba, los limpiaba, se arrepentía y ahí pasaba por un tiempo, de ahí volvían otra vez a pecar y a pecar y a pecar. Y así ha sido toda la historia de Israel. Viene, se arrepiente, Dios lo perdona, pasa tranquilo por un tiempo, peca otra vez y ahí estaban haciendo cosas terribles delante de Dios. Entonces Dios dice, ok,
Estás jugando, ¿te gusta ese juego? Ok, bueno, entonces por cada falta, por cada pecado, van consecuencias. Consecuencia por esta, consecuencia por la otra falta, consecuencia por la otra, y ahí van. Cada falta que estaba cometiendo el pueblo de Israel tiene una consecuencia, y por eso podemos ver que el pueblo de Israel siempre ha sido acechado por causa no de nuestro Dios, sino por causa de cada falta y de cada pecado que ellos han cometido delante de la presencia de Dios. Es cierto que Dios nos perdona, pero las consecuencias de esos pecados, mi amado hermano, nosotros la vamos a pagar, nosotros vamos a sufrir, nosotros vamos a cosechar las consecuencias de ese pecado. Déjame decirte, amado hermano, que nosotros, y yo creo que nadie quiere pagar las consecuencias de las cosas malas. ¿O quién quiere pagar las consecuencias? Nadie. Yo creo que nadie, mi hermano. Pero por eso es que cada uno de nosotros debemos de venir cada día delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame a ser mejor cada día, a ser mejor cada día, a ser un mejor. Mira, hermano, anoche cuando estaba orando le decía al Señor, porque a veces las personas pueden creer que tal vez porque uno está predicando la palabra de Dios no pasa situaciones como las que ustedes pasan. Hermano, nosotros pasamos cosas tal vez hasta peores. Y anoche yo le decía al Señor: Señor, ayúdame, que no me falte la fe, que no me falte el valor, que no me falte ese deseo de adorarte, de bendecirte. Señor, que pueda tener en mi mente el deseo de no pecar, el deseo de no fallar, el deseo de hacer las cosas mejores. ¿Por qué, mi amados hermanos? Porque cada vez que uno viene y peca a propósito, peca deliberadamente, mi hermano, las consecuencias que van a venir son terribles. Las consecuencias que van a venir son grandes, amados hermanos. Yo sé que a veces podemos decir: bueno, pero yo me puedo arrepentir. Sí, tiene toda la razón. Podemos arrepentirnos, podemos llorar delante de la presencia de Dios, y el Señor, que lo conoce y lo sabe todo, nos perdona. Pero las consecuencias van a estar ahí. Las consecuencias van a estar ahí. Y es allí donde yo te animo en esta mañana, que pensemos bien. Antes de hacer algo malo, piénselo, porque hay consecuencias que van a venir de todo eso. Hermanos, si nosotros verdaderamente no reflexionamos de cómo estamos llevando nuestra vida, de cómo nos estamos conduciendo, entonces, ¿quién lo va a hacer, amados hermanos? ¿Quién lo va a hacer? Yo sé que el mundo está empujando, el mundo está señalando, el mundo cada día está allí: mira, haz esto, haz lo otro, hazlo acá, compórtate aquí, habla así, haz lo otro, hermano. Pero usted y yo debemos de verdaderamente examinarnos a nosotros mismos y pedirle a nuestro Dios que nos ayude para que nosotros podamos despojarnos de toda cosa que no nos va a beneficiar espiritualmente. Póngase en pie esta mañana. Así como esos jóvenes pagaron las consecuencias de su pecado, David también pagó las consecuencias de su pecado. Cada uno de nosotros, yo creo que usted sabe realmente a dónde ha venido a ocurrir todas las consecuencias. Y muchas veces podemos hasta desanimarnos y decir: ¿para qué voy a ir a la iglesia si me está yendo tan mal? No, mi hermanos, esa no es la decisión correcta. Eso no es la decisión sabia. Entre más nosotros buscamos del Señor, más Cristo nos va transformando, nos va limpiando, nos va purificando, y va muriendo aquel viejo hombre, aquella vieja mujer que estaba acostumbrada a hacer cosas que no agradaban al Señor. Pero eso se logra buscando la presencia de Dios, viniendo a la casa de Dios, orando, estando acá, animándonos unos a otros.
la decisión correcta alejarse. Eso no es la decisión correcta, amados hermanos. La decisión correcta es venir a los pies de Cristo. Ahora, la porción por la cual iniciamos dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Es decir, si alguna persona está creyendo que puede engañar a Dios, realmente el engañado es esa persona, no Dios. A Dios nadie lo puede engañar. A Dios no le podemos dar, como dice aquel refrán, gato por liebre. Podemos muchas veces hacer cosas, inclusive escondernos de los hombres, pero delante de Dios no lo podemos hacer. Por eso el Señor dice: fíjate las decisiones que estás tomando, porque esas decisiones te van a acarrear consecuencias buenas o consecuencias malas. Es una realidad. Si nosotros verdaderamente nos enfocamos y empezamos a decir, aprovechar el tiempo al máximo, lo más que podamos, para buscar más de la presencia de Dios, hermano, las consecuencias que van a venir son consecuencias buenas para nuestra vida. Dios premia la fidelidad. Dios premia la vida nuestra cuando nosotros nos esforzamos para buscar delante de Él, de estar mejor delante de Cristo Jesús. Vamos a orar en esta hora. Te animo en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por todo su amor y por toda su misericordia. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta noche, en esta mañana, perdón, porque tú eres bueno. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por todo lo que tú nos has dado. Señor, reconozco cada uno de mis pecados, cada una de mis iniquidades, oh Padre. Delante de ti, Señor, estoy reconociendo que he pecado, te he fallado, te he ofendido, Señor, me he avergonzado de tu palabra, Señor, he hecho cosas que no te agradan, mi Dios. Perdóname, Señor, límpianos con tu sangre preciosa, renuévanos, Señor, renuévanos en esta hora, oh Dios, renuévanos, Señor, porque yo reconozco que he pecado, yo reconozco que te he ofendido, yo reconozco, Señor, que he andado por caminos que no te agradan, he transitado, he caminado por lugares que no te agradan, Señor. Reconozco, mi Dios, que he fallado, que he pecado contra ti, he pecado contra ti, solo contra ti, mi Dios. Señor, creyendo que nadie me mira, creyendo que estoy haciendo bien, creyendo, Señor, que con un arrepentimiento ya estuve y ahora estoy cosechando cada iniquidad, cada falta, cada transgresión. Oh Dios, renuévanos, Señor. Purifícanos con tu sangre, purifícanos, oh Dios, renuévanos, Señor, renuévanos con tu sangre preciosa, mi Dios. Solo tú eres santo, ayúdanos, danos la fuerza, Señor, para renunciar al pecado, para renunciar al yo, renunciar a mi carnalidad, renunciar, oh Dios, a mis deseos que van en contra de tu voluntad, oh Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Yo no quiero seguir batallando. Yo no quiero seguir pecando. Yo no quiero seguir cosechando mi maldad. Porque tu palabra dice que el pecado alcanzará a cada quien, y la paga de ese pecado es muerte. Oh Dios, aleja, Señor, la muerte de nosotros. Reprende, Señor, todo espíritu contrario a ti, mi Dios. Crea en nosotros un corazón limpio, un corazón puro, un corazón, Señor, agradecido, Padre, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús. Vamos, hermano, ora, mi hermano.
fortalezca. Dile al Señor que te ayude para no seguir haciendo lo que estás haciendo, para no seguir practicando lo que estás practicando. Dile al Señor, el Señor está aquí. Él está aquí para limpiar, Él está aquí para fortalecer, Él está aquí para levantarnos como hermanos, Él está aquí para darnos libertad, libertad en Cristo Jesús, Padre amado, en esta hora, Padre. Esfuérzanos, Señor. Esfuérzanos, Señor, para seguir adelante, mi Dios, para seguir adelante, mi Rey. Señor, te he fallado no solamente una vez, cientos de veces te he fallado. He pecado contra ti tantas veces, mi Dios. Perdónanos, Señor, conscientemente, Señor, sabiendo que es malo, lo he hecho, Padre amado. Perdóname, mi Dios, en el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Ayúdame, Señor. No quiero seguir fallando. No quiero seguir pecando. Y seguir actuando como si nada. Seguir viviendo como que si nada hubiera pasado. Perdona, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de integridad. A vivir una vida consagrada a ti. A vivir una vida en santidad para ti, oh Dios. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Señor, bautízame con tu Espíritu, Señor. Bautízame y llénanos con tu Espíritu, Dios. Señor, queremos caminar en el Espíritu. Queremos andar en el Espíritu. Queremos andar en el Espíritu, Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Señor, llena. Satúranos con tu Espíritu. Satúranos, Señor. Que estos vasos de barro, Señor, puedan servir para darte honra y gloria a ti, Señor. Que podamos servirte con un corazón sincero. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos le fallaron a Dios, al Señor no le quedó otra opción que sacarlos del huerto. Yo creo que el Señor, con todo el dolor de su corazón, con todo el dolor de su corazón, al Señor no le quedó otra alternativa más que sacarlos del huerto. Ahí estaban seguros, ahí estaban tranquilos, ahí estaban junto al Padre Celestial, gozando y experimentando las maravillas de Dios, las promesas de Dios. Pero cuando ellos pecaron, entonces vino la consecuencia del pecado. Y el Señor tuvo que sacarlos de aquel lugar y cerrar aquel lugar. Poner ángeles, poner querubines para que guardaran ese lugar, la entrada de ese lugar, para que el hombre no volviera a entrar. Hermanos, es necesario que pensemos cómo estamos caminando, que pensemos cómo estamos actuando, que realmente meditemos y reflexionemos cómo estamos llevando a nuestros hijos, cómo estamos conduciendo a nuestras hijas, cómo estamos conduciendo nuestra familia. Porque hay consecuencias que van a venir. Hay consecuencias que van a venir. Y nuestro Dios quiere que nosotros evitarnos, que nosotros pasemos por todas esas cosas malas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. El Señor fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. El Señor fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Ahora,
Depende de usted, mi hermano, y depende de usted, mi hermano. Depende de cada uno de nosotros, porque hay un lugar preparado para nosotros. Ahora depende de nosotros si queremos ir a ese lugar donde el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Dile al Señor, restaura. Dile al Señor que te levante. Dile al Señor que te cambie. Dile al Señor que te purifique. Dile al Señor que te purifique, mi hermano. Yo no puedo hacer nada por ti, solo el Señor te puede limpiar. Solo el Señor te puede purificar. Solo el Señor Jesús te puede restaurar. Solo el Señor puede parar y detener todo aquello pecado, todas aquellas cosas malas y perversas. Gracias, Señor. Cantemos esa alabanza, mis hermanos. Cantemos la alabanza al Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Dile al Señor, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícanos, papá, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Precioso, Señor. Aleluya. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, que quiero conocer. Purifícame, sí, Señor, renuévame, restaurame, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame. Sí, Señor, sí, Señor. Con tu poder, oh Dios, purifícame. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Te quiero. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios.
Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Padre Cristo, a cada uno de ustedes. No se les olvide, mañana estamos aquí a las 7:30 y el día viernes, una vez más, 7:30, estamos arrancando para nuestra media vigilia. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, los amigos y hermanos que están del otro lado. Que Dios les bendiga, pasen muy buena tarde. Bendiciones, Padre Cristo.